Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de adoración y alabanza. Vamos a orar y esperar a que Dios nos bendiga con la predicación de su palabra. Señor, te damos gracias y estamos aquí abiertos y dispuestos para adorarte, para bendecirte y también para recibir tu bendición a través de lo que tu palabra nos pueda enseñar. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos enseña en este día. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hoy vamos a tratar acerca de la restauración de la adoración. Y para eso vamos a tomar como punto de partida o como pasaje para estudiar Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 39 y también el versículo 45. Voy a leer esta porción de la Escritura. Le ruego que me siga ahí. Voy a leer en la Reina Valera de 1960. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo una tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Luego en el versículo 39 dice: viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vamos a empezar tomando este pasaje de Primero de Reyes y de la experiencia de Elías con los 450 profetas de Baal. La condición de Israel era una condición bastante deplorable. Estaban alejados de Dios, pero bien alejados de Dios. Estaban rindiendo culto a Baal, a Acera, tenían otros dioses y estaban siendo gobernados espiritualmente por los profetas de Baal. Además, habían tomado el camino equivocado en la adoración. Cuando nosotros no nos enfocamos en Dios, cuando no nos enfocamos en la gloria de Dios, de Jehová de los ejércitos, obligatoriamente vamos a equivocar el camino de lo que nosotros suponemos que es adoración. Este pasaje es muy importante para mi vida, para mí, porque me muestra a mí cómo uno puede creer que está adorando a Dios, pero en realidad está adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo conforme a la religiosidad y se está haciendo conforme a lo que los hombres piensan, no de acuerdo a lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Algo que usted y yo tenemos que tener siempre aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, es que todo cuanto hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. La verdadera adoración tiene que ser para la gloria de Dios, no para nosotros sentirnos bien, no es para nosotros sentir agrado. El culto no debe ser para que yo me sienta bien, el culto tiene que ser para que yo adore a Dios. Entonces, habían equivocado el camino, estaban alejados de Dios, pero con este pasaje vamos a ver algunos aspectos importantes en el restablecimiento de la verdadera adoración. En primer lugar, el versículo 30 nos dice: entonces
dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó, y escuchen lo que pasa aquí. Dice: y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El altar estaba arruinado. Mire, la gente estaba entre dos aguas, a medias tintas. El versículo 21 dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no respondió palabra? Porque el pueblo estaba dividido. Su mente no era clara en esto. Quizás es muy parecido a lo que sucede hoy en nuestros cultos con la adoración. La hemos llenado de tantas cosas que a nosotros nos parecen buenas, nos parecen que la cosa va bien por allí, pero resulta que son cosas que no tienen que ver con la verdadera adoración a Dios. El pueblo está aquí, está dividido, está a medias tintas. Dice Elías, están entre dos aguas, están entre dos pensamientos. Y cuando uno habla de estas cosas, no faltan aquellos que dicen que el pastor es demasiado duro y que el pastor es demasiado rígido. Pero escuche, lo mejor que podemos hacer es siempre dar el primer lugar a Dios y glorificarle solo a Él. El versículo 22 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hoy también quedan muy pocos adoradores. De esos adoradores que pide el Señor Jesús en Juan 4, 23 y 24, cuando dice que Dios está buscando adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los falsos apóstoles y profetas nos han llevado por el camino equivocado. Le han metido tantas cosas al evangelio que ya hoy es muy difícil discernir en dónde está la sana doctrina. Esos falsos apóstoles y profetas de hoy, todo lo que buscan es fama, dinero y poder. Y ellos han arrastrado a multitudes con ellos a este tipo de cosas. Los falsos profetas entonces nos están llevando por el camino equivocado. Mire, los cantantes, los músicos, los directores del culto y de alabanza nos han hecho equivocar el camino, quizás no con mala intención, pero nos han hecho equivocar el camino. Mire, es tan fuerte esto que uno de los principales cantantes evangélicos en español, él decidió no volver a nombrar ni a Dios, ni a Jesucristo, ni a la sangre de Cristo, nada que tenga que ver con estos nombres, porque él dice que eso quita la inspiración. Así que lo que él llama himnos, para mí son canciones, no son himnos, que él está componiendo últimamente. Son canciones que uno no sabe si le está cantando a la esposa, a la novia, al amante, si está hablando de una relación homosexual, porque él decidió quitar de sus letras todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesucristo, con la sangre de Cristo, con pecado. Todo eso decidió quitarlo. Pero ¿sabe una cosa? Que este cantante es uno de los que cuando él llega a una ciudad a hacer uno de sus conciertos, se agotan las entradas. No importa el costo, se agotan las entradas. A esos es a los que estamos siguiendo. A esos apóstoles modernos, yo los llamo falsos apóstoles modernos, que llenan iglesias, llenan estadios con falsas promesas y solamente centrándose en el hombre, han llevado a la iglesia a una adoración errada, falsa. La adoración de hoy se parece mucho a la de los profetas de Baal. El versículo 26 en adelante nos muestra cómo los profetas de Baal
solo gritaban, danzaban, porque eso es lo que dice el libro de Reyes. Dice que los profetas de Baales comenzaron a danzar, a bailar alrededor del altar, a gritar, y se comenzaron a cortar sus brazos y su cuerpo y hacer una cantidad de cosas esperando que Baal les respondiera. ¿No le parece a usted que hay muchas iglesias hoy que pasan solo el tiempo en eso, en gritería, en danza, en baile, en movimiento, pero no hay un verdadero mover de Dios y del Espíritu Santo en esos lugares? Entonces, la situación de Israel en este momento con Elías está muy parecida a la situación de la iglesia de hoy. Es una iglesia que sí tiene luces, tiene humo, tiene bailarines, bailarinas, tiene mucha música, mucho ruido, pero poco de adoración a nuestro Dios. Pero eso es lo que nos gusta. Nos gusta ir a la iglesia que tiene ese ambiente como de taberna, como de discoteca. Esa iglesia que ahora está llena de luces, que es medio oscura, que sale humo, que el humo es movido con luces y todo ese tipo de cosas. Eso nos encanta porque le encanta la carne. Pero, ¿estamos adorando a Dios? Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Eso es lo que hacen los profetas de Baal. Tratan de buscar respuestas a través de esas cosas, pero no son las cosas de Dios. ¿Cómo podemos reedificar el altar de Dios hoy? Porque eso es de lo que trata esta predicación, es tratando de rescatar la verdadera adoración. El versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él, el profeta Elías, arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. Estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Mire, escuche. El primer paso para rescatar la adoración es que el liderazgo se acerque a la unidad. Pero eso es muy complicado y muy difícil, lograr que los líderes se unan hoy para poder hacer una verdadera adoración a nuestro Dios. Es complicado esto de la unidad. El Señor Jesucristo, yo no sé si decir que preocupado, porque yo no sé si el Señor se preocupaba por esas cosas, pero en la oración del Getsemaní, una de las frases que lo mueven o me mueven a mí es cuando el Señor Jesucristo le expresa al Padre que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad no se logra a través del ecumenismo. No. El ecumenismo es lo más diabólico que existe en el mundo. Entonces, la unidad se logra en torno a la gloria de Dios, en torno a Dios, en torno a que todo lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, acto seguido, el profeta arregló el altar en la parte física, en la parte visible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una liturgia. Hay algo que nosotros hacemos y que la gente lo ve. Entonces tenemos que preocuparnos por lo que hacemos, porque nuestros cultos son públicos, y mucho más ahora con esto de las redes sociales, donde la gente puede con un celular filmar lo que está pasando en nuestros cultos. Nuestro culto es algo público, es algo que la gente ve. Aquí Elías está arreglando el altar en la parte física, esa parte visible, lo que la gente puede ver, lo que la gente puede observar. Hay algunos elementos aquí que son usados para organizar el altar en la parte física.
usted es pastor, usted es líder de la iglesia, usted tiene que pensar en que el culto, que es y mucho más, ese culto que transmitimos ahora por las redes sociales, tiene que ser un culto donde lo importante no es lo que la gente va a ver ahí en ese, sino lo que la gente va a quedar impregnada, que es de la verdadera adoración al Señor. Aquí hay unos elementos que son usados para el altar. Elías utiliza 12 piedras, es decir, que Elías está reconociendo a través de esto la afiliación, esa filiación que tenemos nosotros con Dios. Ahí empieza la adoración. Escuche, ahí empieza la adoración. Cuando yo reconozco mi filiación con Dios, es decir, cuando yo entiendo que Dios es mi Padre, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, que Él es el único que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, estoy reconociendo mi posición, mi filiación con Dios. Las piedras fueron puestas en el nombre de Jehová. Dice el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Un altar de adoración dentro de la iglesia de hoy tiene que hacerse para Dios, para la gloria de Dios, para la exaltación de Dios, no para la exaltación ni de la denominación, ni de la iglesia local, ni del pastor, ni del grupo de música. No, Señor, la adoración tiene que hacerse única y exclusivamente para la gloria de nuestro Dios. Dios es el único que debe recibir la honra, la gloria, no los hombres, no los hombres, es solamente Dios. Hay una zanja, dice que mandó, también dice, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Es una zanja, la zanja es un vallado. Un vallado es una zanja que está alrededor del altar. El vallado se hacía para protección, se hacía antes de prender fuego a una parcela. ¿Por qué? Porque con la zanja llena de agua, si se incendiaba la parcela, entonces no se iba a pasar el fuego a otros sembrados, a otras parcelas. Aquí la zanja es esa separación de lo mundano de lo divino. El centro es el altar. La zanja es la que va a impedir que lo mundano entre a lo santo, a la adoración. Por eso la liturgia es muy importante dentro de la iglesia. Demasiado importante. Elías está declarando también por la fe y en fe lo siguiente: el fuego de Dios viene. El fuego de Dios viene. Luego dice que tomó un buey y lo cortó y lo puso sobre el altar. El buey no era un cordero manso, no, era un buey. Tampoco era una paloma. No era ni un cordero manso, ni una paloma, que es símbolo de la paz. Era un buey. Era símbolo de la fuerza bruta. Es decir, en este caso es el símbolo, la representación del yo, del ego. Lo primero que debe estar sobre el altar de la adoración y de la alabanza es mi ego, mi yo. Eso, mi carnalidad, todo lo que yo soy, todas mis aspiraciones, todos mis deseos, todos mis anhelos, es lo que tiene que estar en el altar de la adoración. Es difícil poner todo nuestro ser en la adoración. Muy difícil, muy complicado. Especialmente por lo que pasa en la mayoría de nuestras iglesias hoy. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de nuestras iglesias hoy no hay un tiempo para que el Espíritu Santo se manifieste. No, nosotros cantamos, somos capaces de cantar 50 minutos, 1 hora.
Mira, un culto de 90 minutos, de 2 horas, pongamos un culto de 2 horas, que es como el estándar de las iglesias hoy, 2 horas de culto. Pero pasan 1 hora o más solo cantando. Pasan a veces hasta 20, 30 minutos en anuncios. Y otro tiempo en la predicación de la palabra. Pero mire usted cuánto tiempo dedican a orar, a la comunión con Dios a través de la oración, a permitir que el Espíritu Santo gima por nosotros con gemidos indecibles. No hay ese tiempo. ¿Por qué? Porque el pastor, el que dirige el culto, el que dirige la música, todos los que están involucrados en el culto tienen un solo aspecto que quieren tocar y tienen un solo punto en concreto: el hombre. Que el hombre se sienta bien en el culto. Y por eso es tan difícil hoy poner el yo en la adoración. No somos capaces de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz, porque eso no es para nosotros. A nosotros no se nos puede hablar de sufrimiento, de angustia, de dolores hoy, porque eso no es para los hijos de Dios, dicen los falsos profetas y apóstoles de hoy. Saca el campeón que hay en ti. Tú estás hecho para gobernar, estás hecho para reinar, estás hecho para ser rico. Todo eso es fomentar el ego, pero no es decirle a la gente que tenemos que llegar a Dios. Como dice Romanos, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El yo. El agua que hace poner Elías en el altar significa o representa en ese momento de Israel, significa la economía de Israel. Recuerde que hacía 3 años que no llovía, más de 3 años que no llovía. Si no hay agua, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay alimento. Si no hay cosecha, no hay economía. Así que darse el lujo de en plena sequía, con más de 3 años sin lluvia, pedir que pongan 12 cántaros de agua en un altar es quererle decir al pueblo: la economía es lo de menos cuando queremos adorar a Dios. Dios está por sobre la economía. Todos mis recursos y toda mi parte económica y todo lo que Dios me ha dado, yo debo de tener un corazón dispuesto para ponerlo al servicio de Dios. Estar dispuesto a entregarlo a Dios. Es difícil, demasiado difícil. Usted hoy abre el YouTube y escríbale ahí en el buscador de YouTube diezmos y va a encontrar, yo no le puedo decir cuántos videos de predicadores, de creyentes normales, de anticristianos, todo el mundo hablando en contra del diezmo. ¿Por qué razón? Porque, escuche lo que le voy a decir, cuando se pone toda esa agua alrededor del altar, lo que está haciendo Elías es decirle al pueblo: ¿qué es lo más importante para ustedes en este momento? Lo más importante es el agua. Pero para nosotros hoy en día, ¿qué es lo más importante? El dinero, la economía, la posición. Entonces, poner el dinero, la economía, la posición a los pies de Dios para adorarle a Él, para decirle: a mí no me importa nada de eso, lo que me importa es tu gloria, eso no viene para nosotros. Y por eso hay esa cantidad de videos que están contra el diezmo, contra el dar, contra todo ese tipo. Ahora, yo entiendo y sé que hay muchos que han abusado sobre eso. Desafortunadamente, hay muchos falsos apóstoles y profetas que han utilizado el dinero como una fuente de ganancia. También hay pastores que lo han hecho. Adorar es poner nuestros bienes, nuestros recursos, nuestras posibilidades en las manos de Dios. Fueron 3 veces que regaron el agua sobre el altar. Es decir, fueron 12 cántaros en total. Recuerde que no había llovido, pero dieron. Quizás la poca o la única agua que había, la dieron para que Dios fuera adorado. El agua
cubrió por completo el altar, el holocausto y la zanja. Escuche, el agua, que era la economía. Yo lo relaciono con la economía, otros lo pueden relacionar con la bendición de Dios. Yo no sé con qué se puede relacionar, pero en mi parecer, por lo que está pasando en Israel en ese momento, podemos hablar de que representa la economía de Israel. Entonces, el agua cubrió el buey, la leña, el altar y la zanja. Nada de lo que tenía que ver con la adoración se quedó sin ser tocado por el agua. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la restauración del altar y de la restauración de la adoración? Aquí es donde viene lo que es bien interesante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No me voy a detener en todo porque podríamos sacarle un significado o un paralelo a todo esto, porque aquí agrega inclusive el polvo. El polvo. Mire, Dios respondió con fuego. El fuego es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo del poder vivificador de Dios. Usted ha leído Hechos 2, usted conoce la historia de Hechos 2, usted conoce el día del Pentecostés, usted conoce cómo a partir de ahí fue transformada y cambiada la iglesia y cómo la iglesia fue equipada para hacer el trabajo que tenía que hacer. El Espíritu Santo es importante, demasiado importante dentro de la adoración y la alabanza. ¿Le damos oportunidad hoy a que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas? No le damos oportunidad. No, ya no permitimos que la gente manifieste los dones sobrenaturales del Espíritu Santo porque decimos que esos eran exclusivamente para el primer siglo. No permitimos que la gente hable lengua, no permitimos que la gente profetice, no permitimos que la gente discierna, no permitimos a nada de los dones del Espíritu Santo. Hemos apagado el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esencial, básico, es imprescindible en el tiempo de la adoración a Jehová. Él respondió por fuego, el fuego de Dios. ¿Se acuerda de Isaías cuando ve a Dios? Del altar traen un carbón encendido y lo ponen en los labios del profeta. El fuego de Dios, ese fuego consumidor, ese fuego purificador, ese fuego que nos da las fuerzas para seguir adelante. El Espíritu Santo. El versículo 39 nos dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ellos reconocen el carácter de Dios. Una de las cosas que nos impide adorar a Dios es que nosotros no conocemos el carácter de Dios. No tenemos ni idea acerca de la santidad de Dios. No tenemos ni idea de la gloria de Dios. Y por esa razón no adoramos a Dios como debe ser. Porque nuestra idea de la santidad y de la gloria de Dios es una idea distorsionada. No tenemos una verdadera idea de lo que es la santidad de Dios, de lo que es el poder de Dios, de lo que es la gloria de Dios. No lo tenemos bien claro. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nos predican y todo lo que nos enseñan está en torno a la gloria del hombre. Y en eso sí somos expertos, en la gloria y en el poder del hombre. Pero no en la gloria y la santidad y el poder de Dios.
El fuego del Espíritu Santo es necesario y por eso el pueblo reconoció que Jehová es Dios. No el pastor, no el falso apóstol, no el falso profeta, no el que está dirigiendo, es Dios, el único. El único es Dios. La destrucción de la falsa adoración vino como resultado de la verdadera adoración. Versículo 40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Acabó con la falsa adoración. Yo admiro a esos pastores que denuncian a los falsos apóstoles y los ponen en tela de juicio en las redes sociales, porque hoy no los podemos llevar al arroyo de Cisón y quitarles la cabeza. Desafortunadamente no lo podemos hacer, o afortunadamente, no sé qué decir, pero destruyeron la falsa adoración a los que dirigían la falsa adoración. Hoy la iglesia necesita destruir a esos falsos apóstoles y profetas, a esas falsas doctrinas y enseñanzas que se han metido en la iglesia y que la gente las cree como bíblicas, como palabra de Dios. Necesitamos destruir la falsa adoración. Hay que destruirla. En las iglesias donde Dios me ha dado la oportunidad de ser pastor, yo controlo mucho lo que la iglesia canta. Siempre en los lugares donde he estado, les he dicho a los que dirigen la música que los coros que ellos van a cantar tienen que pasármelos a mí. A mí no me importa la música, a mí me importa la letra. Y yo miro la letra de esos coros, y si esos coros no adoran a Dios, no exaltan a Dios, yo los quito y ellos no los pueden cantar. A algunos coros que son muy bonitos les he cambiado en cierta parte las letras para que tengan que adquieran un significado bíblico, y les he cambiado algunas palabras y se pueden cantar en la iglesia cambiándoles ciertas palabras. Esos, por ejemplo, esos coros que hablan de que mi alma tiene sed, yo lo he cambiado por mi alma tiene fe, donde se pueda, porque no siempre se va a poder, pero siempre se puede. En lugar de decir mi alma tiene sed, entonces le cambio por mi alma tiene fe. Porque yo no creo en que nosotros debamos cantar coros con que mi alma tiene sed, porque el Señor Jesucristo dijo: el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Entonces hay que cuidar eso, hay que cuidar que la falsa adoración sea destruida. Los cantos, comencé hablándoles en la introducción del sermón, cómo los músicos han dañado a la iglesia, quizás no con mala intención, pero la han dañado con sus cantos, con las letras de sus cantos. Debemos destruir la falsa adoración. Y mira otra de las consecuencias o resultados de la verdadera adoración. El versículo 45 dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo a Cabim a Jezreel. Consecuencia, resultado de la adoración, vino esa lluvia que por más de 3 años no caía sobre Israel. Esa lluvia que iba a traer bendición, que iba a traer vida, que iba a traer alimento. Esa bendición que iba a restaurar la economía de Israel. Escúcheme, uno de los resultados de la verdadera adoración es la bendición en todo lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos pensando en la gloria de Dios. Es tiempo de restablecer la verdadera adoración. Yo le invito a que hoy usted, ahí donde usted me está viendo, venga, arrodíllese ahí donde está, y vamos a adorar a Dios, y vamos a hacer un compromiso con Dios acerca de nuestra vida de adoración. Recordemos que debemos involucrar
toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo en un culto racional. Yo le invito a que hagamos un pacto con Dios, un pacto de adoración, de entrega sin reservas. Entreguémonos completos a la adoración. Que Él sea glorificado desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y aún mientras dormimos, Él sea glorificado en nuestras vidas. ¿Quiere hacerlo? Quiero que ore conmigo en este momento. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes a ser de esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, porque tú estás buscando a esos adoradores. Perdónanos, Señor, porque hemos abandonado la verdadera adoración. La hemos cambiado por lo que nos produce bienestar, por lo que nos encanta, por lo que nos gusta, por lo que satisface la carne. Y te pedimos perdón por eso. Y te ruego en este instante, Señor, que cambies nuestra mente, que cambies nuestros sentimientos, que cambies nuestras prioridades, y que en todo momento tú seas el primero en todo, Señor, y que todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos esté puesto a tus pies para tu gloria y tu alabanza, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Espero que podamos volvernos a encontrar para otro mensaje de la palabra de Dios.